La leyenda de Nachito. En la ciudad de Guadalajara, donde la modernidad se cruza con las sombras del pasado, existe un lugar donde la muerte no es el final. Es solo el comienzo de una historia de un niño, de un miedo y de una cripta que se niega a retenerlo. Esto no es solo una leyenda, es una advertencia, porque lo que verás a continuación no es para todos. Es la historia de Nachito, el niño que no quiso descansar en la oscuridad. ¿Estás listo para saber por qué? Imaginen una época en la que el miedo no se podía esconder detrás de una pantalla. Una época en la que la oscuridad no era solo la ausencia de luz, sino una presencia tangible. En el corazón de Guadalajara, a finales del siglo XIX, vivía un niño llamado Ignacio, pero para su familia era simplemente Nachito. Nachito no era un niño común. Su corazón latía al ritmo de un terror irracional, la nictofobia, el miedo a la noche, a las sombras, a la total y absoluta falta de luz. Sus padres, desesperados, hicieron todo lo posible para protegerlo de esa tortura invisible. Su habitación era un santuario de luz perpetua. Velas, lámparas de aceite, cualquier fuente de brillo que pudiera mantener a raya a los monstruos que él solo veía. Pero el destino, como un cazador paciente, acechaba en la oscuridad, esperando el momento perfecto para atacar. La ciudad entera dormía, ajena a la tormenta eléctrica que se cernía sobre él. Una tormenta que no solo traería lluvia, sino que apagaría todas las luces, todas las esperanzas. Un relámpago, un trueno, y en un instante, la luz desapareció. El grito de Nachito se perdió en la negrura. No era un grito de pánico infantil, era el alarido final de un alma que se enfrentaba a su mayor pesadilla. Sus padres corrieron, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad había cobrado su precio. El pequeño cuerpo de Nachito yacía inmóvil, víctima de un terror que la medicina no podía explicar. Su corazón, frágil como el cristal, no resistió la embestida de su propio miedo. El funeral fue un acto de desesperación. Sus padres, con el corazón roto, lo llevaron al Panteón de Belén, un lugar que de día es majestuoso, pero de noche, un laberinto de sombras. Lo sepultaron en una cripta oscura, como si el destino se burlara de su mayor temor. Pero el terror de Nachito no terminó con su muerte. A la mañana siguiente, los trabajadores del cementerio encontraron un espectáculo espeluznante. El ataúd del niño, que debería estar sellado en las entrañas de la tierra, yacía afuera, sobre la losa de piedra, como si una fuerza invisible pero poderosa lo hubiera expulsado. ¿Fue un acto de vandalismo? ¿Una broma macabra? ¿O la voluntad de un alma que se negaba a descansar en la oscuridad eterna? Esto es solo el principio. La historia de Nachito es un rompecabezas de hechos inexplicables, una conexión entre un pasado trágico y un presente que aún siente su presencia. La pregunta no solo es si la leyenda es real, sino si el miedo puede trascender la vida misma. Y si es así, ¿qué tan profundo puede ser ese terror? El pánico se apoderó de la familia y los cuidadores del cementerio. Nadie podía explicar cómo un ataúd sellado y pesado podía aparecer de nuevo en la superficie, sin señales de haber sido forzado o manipulado. Los padres, en su desesperación, lo volvieron a enterrar, rogando que su hijo pudiera encontrar el descanso. Pero la mañana siguiente, el mismo suceso se repitió. El ataúd otra vez fuera. 6 veces seguidas. 6 mañanas de terror. 6 veces que la muerte misma parecía no poder contener el pánico de un niño. El misterio se extendió más allá de las paredes del panteón. La gente empezó a hablar de un alma en pena, de un niño que rechazaba la oscuridad incluso en el más allá. El Panteón de Belén, ya conocido por sus historias de fantasmas, sumó una más a su macabro catálogo. La comunidad de Guadalajara, testigo de los extraños sucesos, no pudo ignorar la situación. El director del cementerio, un hombre de ciencia y razón, se encontraba sin respuestas. Mandó a colocar más guardias, a sellar la cripta con cemento, pero a la mañana siguiente, la losa de concreto estaba intacta, pero el ataúd
una vez más, afuera, como si el espíritu del niño pudiera atravesar la materia sólida. La desesperación de los padres alcanzó su punto máximo. Consultaron a sacerdotes, a expertos en lo paranormal, a cualquier persona que pudiera ofrecer una solución a su pesadilla sin fin. Y la solución que encontraron no era común. Era una declaración de amor, de entendimiento, de aceptación del miedo de su hijo. Construyeron un nuevo sepulcro, pero esta vez no lo enterraron. El ataúd de Nachito sería colocado en la superficie, en un sarcófago de piedra con una abertura en la parte superior. De esta manera, el pequeño podría disfrutar de la luz del sol durante el día y de la tenue luz de la luna y las estrellas durante la noche. Una tumba diseñada para calmar el miedo de un alma. La tumba se convirtió en un monumento a la compasión, a la desesperación y el amor incondicional de unos padres. Una tumba que cuenta una historia de terror y de ternura. Una tumba que hoy es el lugar de un niño que ha encontrado un descanso, pero que no está solo. La gente viene, deja juguetes, dulces, cartas, le hablan, le piden favores y le ruegan que los proteja. Se dice que si entras a la capilla del Panteón de Belén, puedes escuchar un pequeño murmullo, como si el espíritu de Nachito estuviera contando un secreto, o quizás te está pidiendo un juguete nuevo. La recompensa se acerca. No es solo un final feliz, es una lección. Es la respuesta a por qué el miedo de Nachito trascendió la muerte. Y la razón es más simple de lo que crees. Te lo revelaremos en la siguiente parte, pero antes debemos contarte sobre las advertencias que vienen con esta leyenda. ¿Estás seguro de que quieres seguir? La historia de Nachito, con su trágico inicio y su conmovedor final, no está exenta de advertencias. La leyenda de que el ataúd se movía por sí solo se ha convertido en una parte fundamental de la tradición del Panteón de Belén. Pero lo que la gente olvida es que cada leyenda tiene sus propias reglas. Y la de Nachito tiene una muy clara. Si te llevas un juguete de su tumba, su espíritu se molesta. No es un espíritu malévolo, pero sí un espíritu juguetón y travieso, que no tolera que le quiten sus pertenencias. Se dice que aquellos que han osado tomar un juguete de su tumba han sido perseguidos por una serie de infortunios, ruidos extraños en sus casas, la sensación de no estar solos y, en los casos más extremos, han visto la figura de un niño pequeño aparecer y desaparecer. No es venganza, es la travesura de un niño que aún no entiende del todo que no se puede jugar a las escondidas con los vivos. Ya te hemos contado el inicio del terror, la solución de los padres y las consecuencias de la leyenda. Pero la verdadera recompensa, la razón de este documental aún no ha sido revelada. Es la conexión de Nachito con el presente. Los guardias del Panteón de Belén, los guías turísticos e incluso los visitantes han atestiguado sucesos inexplicables. Puertas que se cierran solas, risas de niños en la noche, el sonido de pasos diminutos sobre las losas de piedra. Algunos dicen que en noches de luna llena, la figura de un niño se asoma desde la tumba, como si estuviera esperando a alguien, como si buscara un amigo para jugar, o tal vez para recordarles que, aunque su miedo ya no existe, su presencia sigue muy viva. Y esa presencia es la verdadera prueba de que la historia no es solo un cuento. Es una realidad que se entrelaza con la historia de un panteón y de una ciudad. El Panteón de Belén no es solo un cementerio, es un portal. Un lugar donde el velo entre los vivos y los muertos es más delgado de lo que imaginamos. Y Nachito, el niño que temía a la oscuridad, se ha convertido en el guardián de ese umbral. Él nos enseña que el miedo es real, que puede matarte, pero también nos enseña que el amor de unos padres es más fuerte que la muerte. Es la esperanza de un descanso, la búsqueda de la paz, la luz que se busca en la oscuridad. Y en la última parte de este documental, te revelaremos el final de la historia. Te contaremos por qué la leyenda ha perdurado a lo largo del tiempo y te daremos las claves para entender el terror de Nachito de una forma que nunca antes habías considerado. La verdad está a punto de ser revelada. ¿Estás preparado? La historia de Nachito
más allá de la fantasía, es una de las leyendas urbanas más arraigadas en el imaginario colectivo de México. No solo por el misterio de los ataúdes que se movían solos, sino por el profundo mensaje que lleva consigo. Un mensaje que te conecta con la naturaleza misma del miedo y del amor. La verdadera razón por la que el ataúd de Nachito aparecía fuera de su tumba no era un simple fenómeno paranormal, era un grito de pánico que trascendió la vida. Era el alma de un niño perdida en una oscuridad que no podía soportar, buscando desesperadamente la luz, la paz, la compañía. La razón por la que la tumba de Nachito es un santuario de juguetes hoy en día no es por tradición, es por la empatía de la gente que entiende la soledad y el miedo. Es la manera en que los vivos le ofrecen a un alma en pena la luz que no pudo encontrar en vida. Y es por eso que la leyenda ha perdurado, porque nos habla de un miedo que todos entendemos, el miedo a la soledad, el miedo a la oscuridad, el miedo a lo desconocido. La historia de Nachito es un espejo en el que nos vemos reflejados. Nos recuerda que no importa qué tan fuertes seamos, el miedo siempre estará ahí, esperando su momento. Pero también nos enseña que el amor puede ser una luz tan potente que puede disipar la oscuridad, aún después de la muerte. El misterio del Panteón de Belén, los testimonios de los guardias, las fotografías con sombras inexplicables, todo converge en una sola conclusión. Nachito no es una leyenda, es una presencia. Y su tumba, su sarcófago de piedra, no es un mausoleo, es un refugio. La recompensa final, el secreto que has estado esperando, es este. La próxima vez que pases por el Panteón de Belén o que escuches un ruido inexplicable en tu casa, no pienses en fantasmas. Piensa en Nachito. Piensa en un niño que busca desesperadamente un amigo, una luz, un juguete. Y recuerda, no le quites nada, porque a veces el terror no es lo que vemos, sino lo que sentimos. Y el miedo de Nachito es un sentimiento tan poderoso que ha perdurado a través del tiempo. Esta es la verdad sobre el niño que temía a la oscuridad. Si te atreviste a llegar hasta aquí, entonces eres parte de esta comunidad. Si quieres más historias de crímenes y fantasmas que desafían la realidad, no olvides suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones. Y cuéntame en los comentarios, ¿te atreverías a visitar la tumba de Nachito? Y si lo hicieras, ¿qué juguete le llevarías? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y no te olvides, la próxima vez que la oscuridad te envuelva, recuerda, nunca estás solo. Y nos vemos en el siguiente video.